Hola, vamos a ver cómo calcular la derivada de las funciones trigonométricas. Aquí tengo solamente las fórmulas para las funciones de seno y coseno, porque pues básicamente aprendiendo a utilizar una de las fórmulas para funciones trigonométricas, puedes utilizar cualquier otra de ellas porque son muy sencillas de utilizar. Las primeras dos fórmulas, seno de x y coseno de x, son para cuando tenemos únicamente x, es decir, tal cual la función es seno de x, sin ningún otro número ni nada que me afecte a esta x. Entonces, si la función es seno de x, su derivada va a ser coseno de x. Y listo, se acabó. Por otro lado, si tenemos coseno de x, la derivada sería el seno negativo de x. Así de sencillo. Esto sucede solamente cuando tenemos como ángulo de la función trigonométrica a x simplemente. Después tenemos estas dos que están abajo, donde ya tenemos el seno de u y el coseno de u. Recordemos que como en las fórmulas anteriores, debemos de identificar cuál es el valor de u y podemos observar aquí que para calcular la derivada voy a necesitar la derivada de u. Entonces va a haber que derivar a u. ¿Qué sería u? Bueno, va a ser cualquier ángulo que ya no sea la x sola, por ejemplo 3x o 2x menos 1 o x cuadrada, etc. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se utilizan. Muy bien, entonces para el primer ejemplo tenemos la siguiente función que es y es igual al seno de 3x y la fórmula de seno de u. ¿Por qué la de seno de u? Porque dijimos que esta se utiliza cuando ya no tengo la x sola y en este caso como tengo un 3, pues entonces vamos a utilizar seno de u. Bien, entonces la función es esta, tenemos seno y el ángulo o lo que equivale a u en este caso pues es 3x, entonces primeramente vamos a identificar eso, igual que hicimos anteriormente, u en este caso es igual a 3x. Y vemos en la fórmula que yo voy a necesitar conocer la derivada de u, por lo tanto calculamos de una vez la derivada de u, en este caso pues es 3 nada más. Ya que tenemos los elementos identificados, entonces empezamos a sustituir en la fórmula. Y la derivada entonces de esta función va a ser igual al coseno de u, es decir, el coseno de 3x, y multiplicamos por la derivada de u, es decir, por 3. Y listo. Esto del coseno de 3x viene siendo como si fuera una x. Entonces, si yo multiplico 3 por x, obtenemos 3x. Entonces, en este caso, si yo multiplico 3 por coseno de 3x, voy a obtener 3 coseno de 3x. Y listo, este sería mi resultado. Esta es la derivada. Bien, para este segundo ejemplo tenemos una función que aparentemente está un poquito más complicada porque ya tenemos dos funciones trigonométricas, pero si observamos es una suma y recordemos que la derivada de una suma consiste solamente en derivar cada uno de los términos. Entonces, el primer término es seno de x. Recuerden que dijimos que cuando es seno de x, o sea que no tenemos algo más en el ángulo de la función, pues simplemente vamos a utilizar esta fórmula donde no necesito la derivada de u, porque no hay u, simplemente es x. En el otro término sí tenemos otra cosa aparte de las x, entonces vamos a utilizar coseno de u. Bien, entonces vamos a derivar cada uno de los términos. El primero pues está súper fácil, entonces tenemos que la derivada de esta función va a ser para el primer término coseno de x. Y ahora nos falta derivar el segundo término, lo voy a hacer acá aparte, solamente para que no haya confusión. Entonces, si yo voy a derivar coseno de 3x cuadrada, u es equivalente a 3x cuadrada. Y por lo tanto, la derivada de u es equivalente a 6x. Recordemos que esto se deriva 3 por 2, 6. Ponemos la x y le restamos 1 al exponente. Y listo. Entonces, resolviendo esta parte de aquí, tendríamos entonces que la derivada del coseno de 3x cuadrada pues sería a el seno negativo de u, que en este caso es 3x cuadrada, y esto lo vamos a multiplicar por 6x, que es la derivada de u. Y como dijimos anteriormente, pues realizamos esta multiplicación. Lo voy a poner aquí abajito. 6x por esto de aquí, pues me va a dar menos 6x seno de 3x cuadrada. Y entonces esta parte es la que vamos a poner aquí. Va a ser menos
6x seno de 3x cuadrada. Y listo, esta es la derivada. Bien, para el siguiente ejemplo vamos a necesitar estas tres fórmulas. ¿Por qué? Porque en este caso la función está compuesta de un producto, entonces vamos a necesitar la fórmula del producto, es decir, de u por b, y para poder calcular las derivadas de u y de b, pues voy a necesitar las fórmulas del coseno y de la tangente, que bueno, la tangente no la habíamos visto, pero pues aquí está súper sencilla de utilizar, es igual que las anteriores. Bien, entonces, como dijimos que este es un producto, pues primero vamos a identificar a lo primero como u y a lo segundo como b. Puedo utilizar diferentes colores para que sea más entendible qué es qué. Bien, entonces vamos a identificar u es equivalente al coseno de 4x. Entonces, para calcular la derivada de u, vamos a necesitar la fórmula del coseno y la derivada va a ser el seno negativo de 4x y esto lo vamos a multiplicar por la derivada de u. ¿Cuál es la derivada de u? Pues como u es 4x, su derivada es 4. Multiplicamos esto y obtenemos la derivada de u. No lo voy a escribir por cuestión de espacio, pero pues ya vimos qué es lo que se obtiene. En el caso de b, b va a ser igual a la tangente de x. Y bueno, recordemos que cuando es nada más de x, pues es nada más sin la derivada de u, ¿va? Entonces, si yo voy a calcular la derivada de b, pues va a ser igual a la secante cuadrada de u, pero en este caso como nada más es x, pues entonces de x y listo, esa es la derivada. Entonces, para derivar la función, vamos a utilizar esta fórmula de aquí y vamos a obtener entonces que la derivada de y va a ser igual a u, que en este caso u es coseno de 4x y lo vamos a multiplicar por la derivada de b, que es secante cuadrada de x. A esto le vamos a sumar b, que en este caso es tangente de x, y la vamos a multiplicar por la derivada de u, que es menos, bueno, ya lo vamos a poner aquí de una vez, menos 4 seno de 4x. Y acuérdense que cada función trigonométrica hay que tratar de verla como si fuera una x, como si fuera una y, para que no nos hagamos bolas. Entonces aquí yo tendría x por y, y pues x por y es xy. Entonces realizamos la multiplicación. Dijimos x por y es xy, entonces esto es coseno de 4x por secante cuadrada de x. Y de este lado aquí sí tenemos un numerito, entonces aquí dice x por menos 4y. Entonces va a ser menos 4 tangente de x, si queremos le ponemos aquí puntito, y seno de 4x. Y listo, esta de aquí es nuestra derivada, es la derivada de esa función.